va a tener la bondad de ayudarnos en la lectura. Le ruego que se pongan de pie un momentico porque así estiran las piernas y yeah, everything will be just fine. Pastor, solo para estar claro, ¿usted quiere que omita los versos del 12 al 14 del capítulo 5? No, porque el pasaje se une. Yo sé que ya estudiamos esa No, porque porción. ahí dice del 7 al 11. Ah, Leo hasta el 6:18. sí, Ok, sí, todo el capítulo 6. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 5, comenzando en el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la agua que muchas veces cae sobre ella, la lluvia, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Amén. Okay. Thank you, hermano. Hay un poquito más, pero llegaremos a... Yo dudo que nosotros vamos a poder cubrir todo esto en una sola sentada, pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de tener esta iglesia donde podemos reunirnos cada domingo. Gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos ayudes a afrontar el nuevo año llenos de esperanza, llenos de planes para el nuevo año. Y Señor, te pedimos que en este día nos ayudes ahora a concentrarnos en este importante pasaje de la Escritura. Oramos por nuestro hermano José Ignacio Díaz. Te damos gracias que ya él salió de su cirugía con bien y se va a recuperar de todo con tu ayuda. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Tomen asiento, amados hermanos. Yo no sé si a usted le causa el mismo ánimo el título de este mensaje, la causa de la inmadurez. Si usted medita un momento en ese título, pues yo creo que debemos sentarnos, tú sabes, como cuando uno está viendo una película muy interesante y uno se echa para adelante y se sienta al borde del asiento esperando todo lo que viene. ¿Seré yo un cristiano inmaduro? ¿Cuál es la causa de la inmadurez en un cristiano? ¿Y cuáles son las cosas que la inmadurez produce, mis amados? Yo espero que usted tenga tanto ánimo como yo tengo de compartir con ustedes este estudio. Pero cuando empezamos a leer, tenemos que darnos cuenta que aparentemente el autor tenía mucho más que quería decirle a sus lectores acerca del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, que era más difícil de explicar, pero no lo iban a poder recibir. ¡Qué lástima! Y la razón por la cual ellos no podían recibir lo que el autor quería decirle más acerca del ministerio sacerdotal de Cristo es debido a la inmadurez en esos hebreos. La inmadurez es algo muy perjudicial en la vida de un cristiano. Yes. Le estorba su aprendizaje, le estorba su crecimiento espiritual, le estorba porque lo estanca en el proceso de transformación que Dios está tratando de lograr en nosotros. Es más, el apóstol Pablo, si comparamos, encontró una inmadurez similar cuando escribía su primera carta a los Corintios, y eso es fácil de ver en esta lectura. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ay, parece que está hablando de la iglesia baptista en Cristo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? La inmadurez en Corinto producía, como siempre, un mal comportamiento entre los hermanos. Con los cristianos hebreos, la inmadurez era debido a una mala idea, que realmente era una mala doctrina que ellos no habían sacado todavía de sus mentes. Ahora, ya que el asunto en este párrafo en parte es la inmadurez, debemos estudiar la causa. ¿Qué es lo que produce inmadurez en los cristianos que ya deben ser maduros? Como el autor menciona aquí, ustedes ya deben de ser maestros de otros cristianos, más niños que ustedes, más jóvenes en la vida cristiana. Pero ustedes no pueden, porque son inmaduros. ¿Qué es lo que causa la inmadurez? Bueno, les ofrezco 3 cosas que están claramente en el pasaje. Los hebreos se habían convertido en tardos para oír. Escuche bien, no le puede pasar a cualquier cristiano. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que
tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, nosotros sabemos, todos nosotros que hemos tenido hijos y nietos, sabemos que los niños empiezan la vida tomando leche, solamente leche. Y en los casos en que Dios lo permite, la leche es la leche materna. Y bueno, gracias a Dios, mi esposa alimentó a sus hijos, oye, solo con leche materna, por 1 año o más. Solo leche materna. Y bueno, mi hija Blanquita tenía la misma idea, que ella quería alimentar solo leche. Pero el último cabezón que ella tuvo, Supermax, tú sabes, estaba mamando tanto y a todas horas del día y de la noche que no dejaba a mi hija dormir. Y entonces el médico del niño, la doctora, le dijo, no, mira, con olvídate de lo que tú tenías planeado hacer. Tú vas a tener que empezarle a dar una compotica, algo, un cerealito, porque ese niño necesita más alimento sólido para que te deje dormir de noche. Y así fue. Le empezó, ella misma hace sus propias compotas, dicho sea de paso. Eso no lo pudimos hacer Rick y yo. Yo compré tantas botellitas esas de compota, yo creo una rata con los 3 muchachos nuestros. Pero no, ella cocina las viandas y cosas, y ella se las muele y se las tiene en el refrigerador, listo para que el niño... Y yo quisiera que tuviera cuán hermoso es ese niño tragando, parece una draga. Con otros niños tú le tienes que decir, abre la boquita, no with Supermax. Él está esperándote. ¿Por qué te demoras? Dame más. Pero después que empezó a comer comida sólida, yo creo que tú tienes razón, Marlene, ¿tú lo viste? Yo creo que le va a gustar las muchachas morenas, Marlene. Él se enamoró de ti. Se enamoró de ti al instante de verte. Y ay, qué lindo. ¿Vieron el coche que me dejaron allá afuera? Yo no sé. Alguien que vino a Nochebuena y parece que sacó al baby. Y yo no sé de quién el coche es. Por favor, alguien dígame. Ojalá me hubieran dejado el baby. Tú sabes, hubiera sido more fun. Pero no, me dejaron el coche vacío ahí en el parking lot. Y bueno, yo digo, bueno, si Rita recoge todos los gatos del barrio que tienen hambre, el día que yo me aparezca con un baby, yo sé que ella lo va a recibir y lo vamos a cuidar. Pero anyway, mis amados, en la madurez, oye, qué cosa más mala. Sí, pero fíjense lo que dice aquí. La primera causa de la inmadurez es que se habían convertido esos hebreos. Ahora, yo sé que los hebreos son iguales que todos los otros seres humanos. La raza no es lo que determina que ellos eran tan burros, porque hay burros en toda la raza, todas las naciones. Pero un creyente que es tardo para oír, como menciona aquí el autor, no es una persona que tiene dificultad oyendo porque tiene problema con su oído físico, sino que el problema era un problema espiritual. Tú sabes, esto es lo que le había pasado. A una persona tardo para oír es una persona que oye, pero no escucha. Eso nos pasa a todos, especialmente ahora con toda la tecnología y las cajitas esas de basura que nos evita que nosotros hablemos con la familia y bueno, a mí me pasa, a veces Rita me habla y yo estoy oyendo el sonido de su voz, pero no la escucho. Mi culpa, pero yo sé que ustedes le pasan así. No escuchan. Lo que oye, no lo entiende a veces. Lo que oye,
no le hace caso, por eso son tardos para oír. Y lo que aprende, no lo aplica. Por tanto, no crecen, no maduran y luego se endurecen y se apartan. Hace daño, ¿no es cierto? La inmadurez. Yes, hasta te puede eliminar. Díganme amén. Amén. ¿Están despiertos, hermanos? Claro. Ok. La segunda cosa que había causado la inmadurez en estos hebreos es que ellos no aplicaban las verdades que ya conocían. Fíjate. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yes, no estaban aplicando lo que ya sabían, las verdades que ya conocían. Ahora, si la madurez la alcanzan la madurez, yo dije esta vez, si la madurez la alcanzan los que por el uso, por la aplicación de las verdades que ya conocen y las aplican en el discernimiento del conocimiento del discernimiento del bien y del mal, pues entonces el no poner, escuchen, el no poner en práctica las verdades que ya conocemos es lo que produce inmadurez. Un cristiano inmaduro carece de discernimiento porque no ha aplicado las verdades que ya conoce. Mi pastor Eugenio González, que ya está con el Señor, yo creo, está con el Señor, él tiene que estar con el Señor. He's looking down at us right now. Y está sorprendido ese pastor allá decía. He's not looking up, no, he's looking down at us. Y es seguro que está sorprendido y está diciendo, caramba, yo nunca esperaba que José iba a llegar a ser un pastor efectivo. Él no tenía óyeme, él me pasó por encima y él no venía nada que le decía a él que un día yo iba a poder pastorear una iglesia. Un día mi pastor dijo, me dejó predicar una vez, un miércoles en la noche. Y bueno, yo prediqué el mejor sermón que yo pude componer. Y con la ayuda de Dios, lo predicamos. El pastor estaba fuera de la ciudad ese día. Pero cuando él regresó, uno de los diáconos se acerca al pastor delante de mí. Y le dijo, oye pastor, cuando tú tienes que salir fuera, ya tú no tienes que buscar un pastor que venga predicando. Aquí tienes a José. ¿Tú sabes lo que mi pastor dijo? José se rió. José no sirve ni para pintar este edificio. Eso es lo que mi pastor pensaba de mí. ¿Sabe qué? Yo creo que mi pastor se equivocó, porque yo pinto de lo más bien. Pero él no tenía esperanza de que I was going to mount something. Y yo no lo culpo a él, porque de veras, en el principio de mi vida cristiana, yo no valía ni 10 kilos prietos. Así él nunca pensó de que Dios me iba a poder utilizar como ahora él sabe que me está utilizando. ¿Te diste cuenta, González, que equivocaste? Bueno, mis amados hermanos, a veces describimos a un cristiano inmaduro diciendo que es una persona que no sabe lo que debe creer y por tanto se inclina a creer en cualquier cosa. El apóstol Pablo lo reconoció cuando escribió su epístola a los Efesios. Él dijo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento que sopla, todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Ahora, otra cosa que estaba causando la inmadurez en estos hermanos hebreos es que se quedaron estancados en los primeros rudimentos de la fe cristiana. Oye, esto hay que prestarle atención. Fíjense cómo el autor se dirige y les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el Evangelio, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dejen ya. Ahora, no hay nada malo con esto. No hay nada malo con el Evangelio. No hay nada malo con enseñar que uno debe bautizarse. No hay nada malo. Predicar que uno tiene que arrepentirse de obras muertas y de tener fe en Dios. No hay nada malo. Tú sabes, hablarle a la gente de la resurrección y del juicio eterno. No hay nada malo con eso. Lo malo es quedarse patinando sobre solo eso y no estar avanzando a la perfección. Permítanme ilustrarle lo que causa ese estanque. La hermana Rita y yo visitamos una iglesia americana hace poco. Estábamos orando y pidiéndole a Dios que maybe esa iglesia estuviera dispuesta a abrir sus puertas, recibir nuestra iglesia, para nosotros mudarnos para un área poco mejor que la donde estamos. Pero antes de comenzar a predicar, ese pastor dijo así: I'm just an old gospel preacher. I'm just an old, yeah, he was old, ya estaba tan viejo que ni siquiera podía darse cuenta del error que es solamente predicar el Evangelio. Evangelio todos los domingos. Usted nunca ha tenido un pastor que es un evangelista y que no debe estar pastoreando una iglesia, porque la pasión de un evangelista es to preach the gospel, predicar el evangelio. Pero el error más grande que un pastor puede hacer es predicarle el evangelio a la gente que ya han sido evangelizadas, que ya han sido ganadas para Cristo, que están delante de Él. No, esa congregación lo que necesita es alimento sólido, o a lo menos un poco de leche, para que empiecen a dar los primeros pasos en buena dirección en la vida cristiana. An old gospel preacher. ¡Ay, Dios mío! Ese día que nosotros visitamos esa iglesia, había allí de visita un miembro de la iglesia de John MacArthur en California. Él había venido con su hijo aquí, su propio avión. Era, me imagino, un hombre, si tiene su propio avión, you know, he was better off than me. Su propio avión, pero estaban visitando la iglesia ese mismo domingo. Y al final, él estaba invitando al pastor que él debía de ir a la conferencia de pastores que todos los años John MacArthur tiene en su iglesia. Porque yo me imagino que él se dio cuenta lo mismo que yo, que un ministro, un pastor de una iglesia, de un rebaño, no puede estar predicando el evangelio todo el tiempo. Y lo estaba invitando. Es más, yo traté de saludar a ese señor porque yo quería decirle: oye, dile a John MacArthur que él es mi mejor amigo. John MacArthur no me conoce a mí para nada, no me ha visto, pero yo considero John MacArthur el hombre que Dios utilizó para darme mi formación, o mejor dicho, para cimentarme más en la doctrina bíblica, en lo que hoy conocemos que es verdad.
Y yo quería hablar con él. Oye, dile a John MacArthur que yo le mando un mensaje. Dile que Dios lo levantó a él para ayudar a little preachers like me aquí en Miami. Tú sabes, porque yo dependo de los escritos de John MacArthur para todo. Y entonces, pero no me pude acercar porque él estaba tan preocupado. Yo tengo que invitar a este hermano que está más equivocado que un chivo. ¿Cómo tú le vas a predicar el gospel a tu iglesia todos los domingos? La gente se marchita, las almas de la gente. No crece, no conoce. Y si tú te quedas en una iglesia así, ahora yo me levanté de esa iglesia, yo nomás que fui allí para ver si nos podían recibir a nosotros. Yo me alegro que yo no tuve que ir más. Pero si algún día yo estoy buscando una iglesia y yo me encuentro con un pastor de esos que predica el evangelio mañana, tarde y noche, y miércoles también, yo no voy más a esa iglesia. I don't. El pastor tiene que ser apto para enseñar. Y yo sé que el evangelio no puede enseñar muchas cosas, pero hay mucho más que el cristiano necesita aprender. Bueno, yo he conocido cristianos que han estado en iglesias así y me han dicho, pastor, yo dejé esa iglesia, el pastor es muy bueno, ay, cómo yo lo quiero. Pero ya yo no podía quedarme allí porque yo me estaba secando por dentro, yo me estaba marchitando, no había nada. Y el pastor no entendía que ya yo soy salvo, ya yo no necesito que traten de evangelizarme a mí todos los domingos. Y me dijeron que por eso dejaron la iglesia y se fueron para la iglesia Northwest Spanish Baptist, donde Eugenio González, mi pastor, él sí fue un buen maestro, otro de los hombres de Dios que ayudó a darnos a nosotros la formación teológica que hoy nosotros aguardamos. Estos hebreos les había pasado algo parecido, porque se habían quedado estancados por muchos años solo escuchando la doctrina del Evangelio de Cristo, de la necesidad de creer en Dios, de ser salvo en Cristo, de la necesidad de bautizarse, de la imposición de las manos, me imagino, para que recibieran el don del Espíritu Santo. Me imagino que para eso se estaban pasando las manos. Y tú sabes, y acerca de la resurrección, del juicio eterno, es por eso que aquí el autor, imagínense, si eso es lo único que ustedes escucharan cada domingo. Por eso el autor les dice, ¿salté algo? Dejen ya esos primeros rudimentos de la fe cristiana y sigan adelante hacia la perfección. La perfección es la meta de todo cristiano. Nosotros hemos estudiado eso aquí. Pero no podemos dejarnos estancar. Bueno, déjame ver si nos alcanza el tiempo. 10 minutos. Ya, yo creo un poquito, no vamos a poder terminar, pero bueno. Ahora queremos ver, ya vimos lo que causa la inmadurez. Ahora queremos detenernos por un ratico viendo lo que la inmadurez produce. ¿Qué es lo que produce la inmadurez en un cristiano? Bueno, ¿tú sabes lo que produce? Una iglesia madura va a estar tratando de salvar de nuevo a los que se habían apartado de la fe. ¿Oyeron eso? Yo sé que ya se me están cansando, pero estaban tratando de salvar de nuevo a la gente que se habían apartado. Porque me imagino que ellos pensaban, no, el que se aparta pierde lo que tenía y tiene que ser salvo de nuevo. Y eso es lo que los mantuvo a ellos patinando. Entonces, por eso el autor les dice,
Porque es imposible, subraye esa palabra en la Biblia. Es imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, noten, 2 veces ya menciona el verbo gustaron. ¿Tú sabes cuál es la figura allí? La figura es de una persona. Déjame utilizar a Rita de nuevo, porque ella me responde a mí similar. Yo no voy a decir nada malo de Rita, por favor, ella es mi esposa. Yo no quiero dormir en el sofá esta noche. Pero la hermana Rita, yo siempre trato de que ella pruebe nuevos platos. Entonces, yo le doy un pedacito y yo le digo, prueba, gústalo, póntelo ahí. Y Rita siempre me contesta igual. Ella me dice, no, eso a mí no me gusta, porque yo nunca lo he comido. Entonces yo me frustro y yo le digo, mujer, ¿cómo tú sabes que no te va a gustar si nunca lo has comido? Pero tú sabes, ellos gustaron el don celestial, pero no lo recibieron. Ellos fueron iluminados. Un día decidieron, oye, vamos a ir a la iglesia Bautista en Cristo, a ver qué hay allí. O sea, caminaron debajo de la luz, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero no lo recibieron. No se confunda, si no usted no va a entender el pasaje. Y así mismo, ¿tú sabes cómo ellos participaron del Espíritu Santo? En cada culto de esa iglesia hebrea. Tú sabes, ellos podían ver, oye, qué lindo cantan esta gente y con qué gozo. Y ellos estaban viendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en las vidas de otros, pero nunca lo recibieron. Solo lo probaron, lo gustaron y gustaron de la buena palabra de Dios. Estaban escuchando sermones y gustaron de los poderes del siglo venidero. Dios se estaba manifestando allí a través de su Espíritu. Ellos podían ver el cambio que Dios estaba haciendo en las personas que sí se tragaron la comida, que sí dijeron, no, a mí me parece que esto es algo bueno, yo lo quiero para mí, dámelo. Pero no, ellos solo gustaron. No, eso a mí no me gusta. No, yo no lo quiero conmigo. Sí, yo creo que es algo bueno, but don't call me, I'll call you. El día que yo lo quiera hacer, o como dicen algunos, el día que yo lo sienta, que yo sienta la necesidad de tener lo que esta gente tiene, entonces yo me lo trago. Pero ahora no lo quiero. Y entonces participaron del poder del siglo venidero. Pero noten lo que les pasó. Recayeron. ¿Qué fue lo que él dijo al principio? Es imposible, subraye esa verdad. Es imposible de que lo que una vez fueron iluminados, imposible que sean renovados de nuevo para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. ¿Qué es eso que estaban pensando estos hermanos? Que cada vez que tú te apartas, lo único que tú tienes que hacer es regresar a aceptar a Cristo de nuevo. El autor les dice, eso sería, si fuera posible, que no lo es, sería como crucificar a Cristo de nuevo. No, ahora yo sí lo quiero. No. Es, dígalo conmigo, imposible que una persona que fue iluminada, que gustó de todas estas cosas, pero después decidió, no, mejor me refugio
en el judaísmo de nuevo y así evito la persecución contra la iglesia cristiana. Recayeron esas personas. No van a ser otra vez renovados para el arrepentimiento. No, es imposible, dice el autor, imposible. Yo sé que ustedes no lo quieren creer, pero es imposible. Ahora, lo que tenemos aquí es un remedio para una enfermedad. Lo que tenemos en este capítulo es un remedio para una enfermedad. Y la enfermedad es la idea de creer que un cristiano que ha abandonado la fe puede regresar y lo único que necesita es recibir la salvación de nuevo. Esa es la enfermedad. El remedio lo va a dar el autor refutando esa idea. Refuta la creencia de aceptar a Cristo de nuevo después de haber recaído y perdido la salvación. Ahora, yo me imaginé cuando estaba preparando este mensaje que algunos de ustedes aquí ya están hartos de oírme a mí hablar en contra de que la salvación no se pierde. ¿Qué es eso? No. Pero ¿sabe lo que es verdad? La verdad es, si usted analiza las cosas bien, yo solo la menciono cuando está en el texto, señores. ¿Tú quieres que yo salte esto? Lo tengo que mencionar. Ese era el problema de esta iglesia hebrea. Así que si usted me oye hablando tanto del daño que hace creer en pérdida de salvación, es porque esa verdad está mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento. Y yo solo hablo de ella cuando tropiezo con ella, como estamos tropezando hoy. Hoy vamos a ver, o mañana, el próximo domingo, en este capítulo 6, especialmente en la segunda parte, que uno de los principales productos de la inmadurez, ¿sabe lo que es? La inseguridad. No es tener una esperanza segura. La inseguridad, amados, el remedio para esa mala doctrina que dice que tú puedes perder la salvación si te apartas, o puedes perderla si caes en un pecado vergonzoso y no te arrepientes, es el comprender que una persona que después de haber sido iluminado y de gustar el don celestial, etcétera, 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 una persona así no ha perdido la salvación como los hebreos pensaban en esa iglesia, sino que las probabilidades, escuche bien, estoy tratando de escoger bien las palabras, las probabilidades de que una persona que abandona a Cristo así sea salvo, las probabilidades son casi cero. Almost nil. Casi cero. Recuerden que el autor estaba hablando de 3 tipos de hebreos. El primer grupo eran los hebreos que se habían convertido genuinamente, eran cristianos auténticos. Y ¿saben lo que pasa con estos cristianos auténticos, verdaderamente nacidos de nuevo, convertidos? Estos se pueden apartar de nuevo. Estos se pueden apartar también. Pero el problema es que, como ellos son miembros del redil de Cristo, ellos no van a permanecer apartados por mucho tiempo. Porque nosotros tenemos un buen pastor, excelente pastor y Señor de nuestras vidas, que cuando Él ve a un cristiano sin vergüenza, uno de estos, que se aparta, Él va y lo busca, lo encuentra, le parte una pata a esa ovejita descarriada, le parte una pata y lo trae de nuevo cargándolo al redil. Y ese cristiano va a pensar la próxima vez 20 veces lo que produce el recaer. Y él va a regresar muchas veces diciendo:
Nunca más, Señor. Ya yo estoy convencido que lo que hay aquí es lo mejor. Por tanto, yo no me voy a apartar más. Digan amén. 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 Pero el problema fue que estos dos, los hebreos que estaban intelectualmente, pero no convertidos de corazón, y los hebreos no convencidos ni convertidos, o sea que no eran salvos, esos son los que se apartan fácilmente y no regresan. No regresan, a mis amados, porque ellos no pertenecen al redil de Cristo. No pertenecen y se van con toda facilidad. Yo de vez en cuando espanto a algunos de ellos que están aquí en la iglesia, pero no están. No están. Pero fíjate, ¿qué argumento tú le vas a poder ofrecer para convencer a una persona así para que acepte a Cristo? Una persona que estuvo como los hijos míos y de Rita, que abrieron los ojos por primera vez en la sala cuna de la iglesia y después decidieron aflojarse. ¿Qué argumento tú le vas a poder ofrecer para convencerlos a ellos? ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le puedes ofrecer para convencerlos? ¿Cuán equivocados están? Pero luego entran las madres cristianas. Qué bellas son esas madres. Si usted piensa que el pastor es anti-mujer, machista, usted está muy equivocado. Yo tengo un aprecio muy alto a las mujeres. Digan amén, hermanos, a menos que tú quieras dormir esta noche, Manuel, en la sala de tu casa. Digan amén otra vez. Amén, chico, qué invento más bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Pero las madres cristianas son especiales, tú sabes. Como ellos cargaron esas criaturas en su vientre por 9 meses y ellas las empujaron para afuera. La afinidad que hay entre una madre y sus niños es algo especial. Es algo que los hombres nunca vamos a poder comprender porque nunca hemos parido. Ni vamos a parir. No, oye, piénsalo bien. Yo me alegro que los hombres no tienen que parir. ¿Por dónde? ¿Por dónde, Señor? Qué doloroso sería para un hombre. Oye, mucho más doloroso que para una mujer. A la mujer por lo menos se dilata, yo no sé qué parte ahí, y ella puede empujar a la criatura. Pero un hombre, ¿cómo? Pero es por eso que las madres cristianas, oye, yo tropiezo con madres cristianas, a cada rato, y tú sabes cómo habla una madre cristiana. Para una madre cristiana es tan difícil para ella aceptar que es imposible que su hijo va a regresar a la fe. Que es imposible. Después que gustaron todo lo mejor de la vida cristiana y un día dijeron, no, hasta luego, yo me voy. Y tú sabes cómo las madres cristianas revelan que ellas están ciegas y quieren tapar el sol con un dedo. Es fácil de reconocerlo, porque una madre cristiana dice, pastor, mi hijo o mi hija conoce al Señor. ¿Ve? Lo único que mi hijo o mi hija se apartó, está apartado. Apartado. Ese no es el problema, madre. Ese no es el problema. El problema lo estamos viendo aquí hoy. Ellos estuvieron en la iglesia, estuvieron en un hogar cristiano, estuvieron pues recibiendo todo lo mejor. Y un día dijeron, hasta luego.
Señor, el día que yo te necesite, yo te busco. Ajá. ¿Tú crees que yo voy a gastar tiempo buscando una gente así? Sabiendo yo que es imposible que ellos regresen. Entonces yo les recomiendo a las madres cristianas que tienen hijos que se han apartado. Ay, por favor, no sigan tapando el sol con un dedo. Si tu hijo o tu hija está en el mundo, es porque son del mundo. Y ten cuidado en la forma que tú oras por un hijo descarriado así. Caramba, yo escucho a mujeres pidiendo oración en la radio, tú sabes, al hermano de allá, de aquí cerca. Ore por mi hijo, pastor, porque está apartado. Y yo quiero que Dios lo proteja. Yo no quiero que le pase ningún daño. Porque cuando mi hijo sufre, yo sufro. Entonces yo quiero que Dios me lo cuide, me lo proteja y que no le deje pasar nada malo. Madre cristiana, no ores así. No ores así por un hijo descarriado. Si no, mejor sería que tú oraras diciendo: Padre, quebrántalo, reviéntalo, quítale todo lo que él tiene en su vida y que él estima. Quítale todo. Porque esa es la única forma, la única esperanza, que él un día se va a dar cuenta: oye, qué bruto fui yo, qué bobo, qué mulo fui yo, qué burro. Yo estaba en lo bueno y lo dejé. Esa es la única esperanza. Pero no me le vayas a pedir a Dios que te lo cuide, te lo proteja, para que no hagas cosas malas. Oye, si tu hijo sigue dándole vueltas así al tigre por la cola, él nunca va a regresar. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto. Tráenos de nuevo el próximo domingo, Señor, para ver la verdadera cura para la inmadurez. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios.